¿Cómo están? Vamos a empezar a compartir la reunión. Espero que mi nietecito no haga mucha bulla. Sí, ya estamos aquí en vivo. ¿Mm? Voy a empezar a compartir. Espero que empiecen a compartirlo, a compartir la reunión de hoy día y también lo puedan compartir en sus WhatsApp. Muy, muy bien. Vamos entonces a empezar la reunión de hoy. Como siempre, eh, saludando primero a las que ya se están conectando. ¿Ok? Acá vemos las que se están comentando. Hola Carmen, ¿qué tal? Patricia, la hermana Silvia. Hola Edith, muy buenos días. Hoy día es 18 de marzo del 2024 y como saben estamos estudiando acerca de las mujeres de la Biblia. Estamos estudiando acerca de las mujeres de la Biblia porque ellas nos ofrecen ejemplos de fe, de coraje, de sabiduría, de devoción, que pueden inspirarnos a nosotras, mujeres de todas las edades, de todas las culturas. Estas historias nos dan modelos a seguir en la vida espiritual y cada una de ellas nos ofrece lecciones prácticas sobre cómo vivir una vida comprometida con el Señor, una vida con temor a Dios. Así que estudiar sobre las mujeres de la Biblia tiene muchas grandes lecciones para nosotras. Pero las mujeres de la Biblia, hubieron mujeres buenas como mujeres malas. Estudiar sobre las mujeres malas de la Biblia, sobre las mujeres que pecaron, también nos hace tener una visión real de cómo es la naturaleza humana, cómo son nuestras debilidades, cómo fallamos muchas veces al Señor, cómo pecamos. Así que estas historias, tanto las buenas como las malas, están allí en la palabra del Señor, para que nosotros, en vez de seguir el camino de la desobediencia, aprendamos cuál es el camino correcto, cuáles son las actitudes que debemos tener para tener temor al Señor. Porque si seguimos el camino que siguieron las mujeres que cometieron graves pecados en la palabra del Señor, podemos tener también nosotros fracasos, fracasos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral. Así que las mujeres buenas y malas de la Biblia tienen mucho para enseñarnos. También sobre las consecuencias que ellas sufrieron, sobre todo las que pecaron, ¿no? Porque por seguir un camino de desobediencia, de maldad contra Dios. Estamos estudiando entonces en orden alfabético a estas mujeres.
Y una de las mujeres que hoy día vamos a estudiar es Ana. Ana vivió en la época de los jueces. Como ustedes saben, en la época de los jueces hubieron mujeres maravillosas, ¿verdad? Como Débora, como Jael, como Ruth, y está también Ana. Estas mujeres que acabo de mencionar fueron consideradas buenas en la Biblia por su devoción a Dios, su valentía, su disposición para actuar en los momentos de crisis. Pero no solamente pensaron en ellas, sino que pensaron con valentía para proteger a todo su pueblo. Estos son ejemplos, grandes ejemplos de valentía, de coraje, de fe. Y el día de hoy, estos ejemplos siguen enseñándonos a nosotros como creyentes el día de hoy. Así que empezamos a meditar sobre la historia de Ana y vamos a aprender lo que a veces el Señor puede permitir. El Señor puede permitir o incluso puede crear tragedias para lograr propósitos que superan con creces toda calamidad, toda prueba, toda dificultad. El Señor a veces puede permitir o crear estas circunstancias para nuestro propio bien, porque como dice la palabra en Juan 9:3, para que se manifieste la obra de Dios, porque todos los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Amén. Muy bien, gracias por todas las que se van conectando. Hemos hecho una breve introducción y vamos a tratar entonces el tema de hoy, vamos a tratar sobre dos mujeres, en vez de una, sobre dos mujeres, Ana y su contraparte Penina. Y vamos a empezar con la oración, porque tenemos que pedirle al Señor que sea Él el que nos hable, que sea Él el que nos enseñe, que sea el Espíritu Santo inspirándonos para poder comprender lo que el Padre quiere enseñar. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, una vez más, porque hoy día lunes estoy en contacto con las hermanas de diferentes iglesias, de diferentes lugares, Señor, no solamente del Perú, sino del mundo. Te ruego, Padre Celestial, que este día sea un día muy especial para nosotros, que podamos ver, Señor, la realidad de estas dos mujeres y que sea de inspiración para nosotras, que podamos aprender, Señor, que tu palabra se revele a nuestra mente, que baje a nuestro corazón y nos lleve, Señor, a tomar decisiones que nos permitan, Señor, parecernos a la mujer que tú quieres que seamos. Bendice a todas las que se van conectando, a las que se van a ir conectando en el camino, a las que van a ver el programa de repente después. Bendice a cada una de ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a ver entonces a tres personajes. Dije dos mujeres, pero hay uno que está en el medio de esas dos mujeres. Y vamos a empezar con Elcana. Pero por supuesto que tenemos que empezar con la palabra del Señor. Y vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 1, versos del 1 al 6. 1 de Samuel, capítulo 1, versos del 1 al 6. Dice la palabra. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte.
Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Les dije que hoy día vamos a estudiar entonces sobre estos tres personajes, Ana, Penina y Elcana. Y vamos a empezar con Elcana. Como hemos leído en 1 de Samuel, capítulo 1, del 1 al 2, hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tihú, hijo de Suf, Efrateo. ¿Qué significa el nombre Elcana? Elcana significa Dios ha adquirido o también significa Dios ha poseído. Esta interpretación se deriva de una palabra hebrea que se dice Cana, con letra K, que significa adquirir o poseer. Hemos escuchado, ¿verdad?, todos los antecesores del Cana. Todos ellos son mencionados también en el libro de Primera de Crónicas, donde se hace toda una mención de la genealogía de Cana. En realidad, él era uno de los descendientes de Leví. Leví era uno de los 12 hijos de Jacob. Leví era la tribu que había sido apartada para ejercer el sacerdocio. Por lo tanto, podemos entender que el levirato, perdón. Por lo tanto, podemos entender que el Cana era un levita, es decir, desempeñaba un papel importante en el servicio religioso del antiguo Israel. ¿Ok? Entonces ya sabemos su nombre, ya sabemos cuál es su origen, ¿verdad? Venía de una familia completa, ¿no? Y lo que más se resalta en estos primeros versos es que dice que el Cana amaba a Ana. Pocas veces se menciona en la Biblia esta frase de que alguien amaba a alguien. Por ejemplo, también en Génesis 29, 18 dice que Jacob amaba a Raquel. Así que Ana tenía mucho a su favor. Elcana la amaba. Pero Elcana tenía 2 esposas. Era un bígamo. ¿Por qué? Porque si Elcana amaba a Ana, tenía 2 esposas. Quizás la razón por la que Elcana tuvo 2 esposas fue porque Penina tuvo hijos, mas Ana no los tenía. Y en una época en la que el éxito, ¿verdad?, el testimonio importante que toda familia debía tener, dependía de cuántos hijos tenía la esposa. Hijos que iban a tener la tarea de cuidar a sus padres en la vejez. Así que en esta época era muy importante las generaciones de una familia, porque no tener hijos significaba un gran problema. Por eso, cuando Elcana vio que Ana no tenía hijos, le pareció la cosa más normal, que no fue una ley de Dios, pareció la cosa más normal, porque era la costumbre de esa época, una mala costumbre, tomar a otra esposa que era Penina. Y Penina sí le dio a Elcana una familia muy numerosa. Elcana venía de una familia de origen levita. Los levitas eran los que servían en el templo, los que estaban a cargo de los cánticos, etc. Por lo tanto, tenía que ser una persona que tenía comunión con Dios. Y eso es evidente porque todos los años hemos leído que él iba al templo a ofrecer su sacrificio.
pero era un levita desconfiado, porque se casó 2 veces. No esperó en el Señor, no confió en Él para llevar a cabo su plan, quizás siguiendo el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Que se unió a Agar, o Jacob, ¿verdad? Que terminó con 4 esposas. Eso nunca fue el plan original de Dios. El plan de Dios era que solamente un varón y una mujer se unieran para toda la vida. Otra característica del Cana era su favoritismo, porque el Cana, al darle preferencia a la mujer que no le había dado hijos, se hizo responsable del dolor, de la cólera que su otra familia tenía. Pero no solamente del dolor y la cólera que tenía Penina, sino también el dolor y la impotencia que sentía Ana. Si el Cana hubiera confiado en Dios en primer lugar, nunca se debería haber casado con Penina y por lo tanto se habría ahorrado tanto dolor por esta situación que no era ideal. Pero a pesar del error que el Cana cometió, ¿verdad? Si él hubiera tratado, hubiera sido equilibrado, de repente al tratar a ambas mujeres, no hubiera habido tanto dolor. Bien, hemos hablado de el Cana. Vamos a hablar ahora de Penina. ¿Les parece? El nombre de Penina. ¿Qué significa? Como hemos leído, Penina tenía muchos hijos, hombres y mujeres. Así que en ese contexto, el futuro de Penina estaba asegurado. Estaba asegurado porque al tener tantos hijos, ella tenía ahí protección, seguridad, comida, habitación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué significa el nombre de Penina? Por ahí tenemos que empezar. El nombre de Penina es algo confuso porque los exégetas le dan diferentes significados. Algunos dicen que Penina significa rubí, perla o piedra preciosa, es decir, algo que simboliza un hermoso exterior, una belleza exterior. Pero por lo que hemos leído, Penina estaba lejos de verse como una mujer bella, ya que sus actitudes de molestar y molestar, más bien mostraban celos, rencor, envidia. Y sabemos que de lo que hay en el corazón se muestra en el rostro. Y aunque ella tenía un nombre que aparentemente reflejaba belleza, su exterior no demostraba eso, porque ella continuamente le restregaba en la nariz a Ana que ella era fértil y Ana era una mujer seca. Penina podía haberse visto bonita por fuera, graciosa por fuera, pero era muy fea por dentro. Hay otros exégetas que dicen que este nombre Penina no solamente significa rubí, perla o piedra preciosa, sino que significa fructífera, que significa fértil. Y seguramente este nombre también tiene mucho de real, porque como hemos leído, ella tuvo muchos hijos. Penina era una mujer de mal carácter. Era una mujer de mal carácter. Era vengativa. Era provocadora. Le gustaba atormentar a Ana por no tener hijos. Quizás eran celos, porque parte de nuestra naturaleza humana es sentir, ¿verdad?, una especie de fastidio cuando alguien tiene lo que nosotros queremos. Así era Penina. A pesar de tener muchos hijos,
A pesar de tener mucha seguridad, ella le molestaba la presencia de Ana. Y entonces Penina se convirtió en una mujer provocadora. ¿Conocen a alguien así? Alguien que provoca fastidio. Año tras año iba siempre con esas mismas acusaciones, con esos mismos desplantes. Estaba siempre procurando atormentar a Ana, provocándola todo el tiempo, hasta que un año todo llegó a un punto crítico. Se fueron a Silo para adorar al Señor, porque eran creyentes, eran religiosas, y cuando acabó el gran día de la fiesta de la adoración, Ana ya no pudo más. Ana ya no pudo más. Pero todavía no hablemos de Ana. Sigamos hablando de Penina. Penina entonces era una mujer que no estaba contenta a pesar de todo lo que Dios le había dado. Y esto me hace pensar en cuántas mujeres hay así en este día como ella. ¿Cuántas peninas multiplicadas hay? Personas que tratan la vida como una competencia. Por eso apenas se levantan con el afán de conseguir y de luchar con todas sus fuerzas porque sienten que lo que tienen es algo pequeño, es algo mínimo. Y entonces sienten que si tienen algo poco, la gente los va a despreciar. Siempre se paran comparando con los demás. Y entonces siempre sienten que todavía no tienen suficiente. Y entonces por eso tienen ese tipo de reacciones, de buscar siempre en la competencia ganar a los demás. Hay varias lecciones que podemos tomar de las actitudes de Penina. Ella no era una mujer amable, no era una mujer dulce, no era una mujer, ¿verdad?, que podía entender a los demás. Ella nos da enseñanzas muy claras, ¿verdad?, sobre cómo es la naturaleza de las personas agresivas, cómo es la naturaleza de las personas que fastidian, que molestan, que en el fondo hasta pueden tener sentimientos de odio. Porque la naturaleza de los agresores tiene características que es importante que nosotros sepamos cuáles son para que podamos nosotros vernos como en un espejo y preguntarte, ¿tengo yo características de Penina? La Biblia hace todo lo posible para darnos a conocer, para darnos a entender que Elcana amaba a Ana. Pero ese honor que se le dio a Ana no le fue otorgado a Penina, como hemos leído en 1 de Samuel 1, versículo 5. Por eso Elcana le daba a Ana una parte escogida, porque amaba a Ana. Por eso le daba una parte escogida, especial, exclusiva para ello. Este texto entonces hace evidente que Elcana demostró siempre su mayor preferencia a Ana, dejando a un lado a Penina. Por eso, cuando llegaba el momento de entregar las ofrendas, ¿qué hacía? A Ana le daba el doble de lo que le daba a Penina. Le daba el doble de lo que le daba a los hijos varones y a las hijas mujeres de Penina. Y Penina estaba allí mirando esa injusticia, porque a la hora de ofrecer el sacrificio, le daban a Ana siempre más. Ahora bien,
en aquella época, las normas culturales patriarcales eran que el valor de la mujer no solo era casarse, no solo era importante una mujer por casarse, no. La mujer era importante si se casaba y si tenía muchos hijos. Y Penina había cumplido a cabalidad, había cumplido con creces ese trabajo. Entonces ella esperaba que lo más normal, ¿verdad? Era que ella fuera la favorita, que ella fuera la elegida, que a ella se le diera el doble, porque finalmente Ana no tenía hijos. Lo que quiero decirles es que vamos a tratar de entender un poco por qué era así el carácter de Penina. Yo creo que podemos afirmar que Penina se sentía menospreciada, así como en algún momento se sintió Lea, ¿se acuerdan? Porque a pesar de que le dio tantos hijos, ¿verdad? Nunca pudo obtener el amor, el afecto de su marido. Nunca sintió la retribución del amor que ella esperaba. Así que pueden imaginarse alguien que ama demasiado, que hace demasiado y que no recibe, a quien no se le retribuye el mismo amor, la misma entrega. ¿Pueden comprender entonces el dolor y la frustración de Ana? ¿Verdad que sí? ¿Qué decimos entonces? Que Ana era una víctima. Ambas mujeres tenían lo que la otra quería. Ana tenía el amor del Cana, pero ella quería un hijo. Y Penina tenía hijos, pero quería el amor del Cana. Es muy fácil mirar a alguien y pensar que su vida es ideal. Pero créanme, hermanas, que en el ministerio he sido testigo de mucha gente insatisfecha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Porque aunque parece que tiene todo, siempre habrá algo más que desea. Y entonces la frustración viene cuando no logra alcanzar todos sus deseos. Así que Penina era una mujer insatisfecha, era una mujer con amargura. Y por favor, presten atención en esta frase que voy a decir, porque hay un dicho que dice que una persona herida lastima a mucha gente. Solo una persona herida puede herir a mucha gente. Esto significa que alguien con un dolor profundo, arraigado, con un dolor no resuelto, tiende a lastimar, tiende a arremeter contra los demás, especialmente si esa persona tiene o representa lo que ella quiere o lo que siente que le falta en su vida. Por eso tenemos que recordar las palabras del Señor Jesús cuando dijo que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos odian y orar por los que nos maldicen. En Mateo 5:44. Ambas mujeres eran religiosas. Cada año bajaban al templo para adorar al Señor. Pero Penina buscaba siempre la oportunidad de ir al templo para atormentar a Ana. Aparentemente Penina lo tenía todo, pero ella quería algo más. Ella pudo poner en práctica amar al enemigo, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos odian, orar por los que nos maldicen, pero no,
Ella no hizo nada de eso. Más bien ella se llenó de amargura. Penina entonces era una religiosa, pero tengo que añadir, era una religiosa amargada. Y a pesar de que efectivamente, como hemos visto, había un favoritismo evidente del Cana, ella era responsable de cómo responder a esa situación. Es evidente que ella buscaba su seguridad, su tranquilidad, su complemento en el amor de su esposo, no en el Señor al que adoraba. Ella buscaba sentirse mujer, sentirse completa en el amor de un hombre, pero no en el Señor. Ella iba al templo, pero no buscaba a Dios en esa adoración, buscaba la aprobación de un hombre. Así que a pesar del dolor que ella pudo haber sentido por ese aparente rechazo, por no sentirse amada lo suficiente, y el no sentirse amado es el sentimiento más bajo que se puede sentir, Penina tenía una responsabilidad. Ella tenía lo suficiente para sentirse agradecida por el amor de sus hijos, sentirse agradecida por el amor de Dios al haberla convertido en una mujer fecunda. Tenía lo suficiente para sentirse realizada al tener una familia completa y su futuro asegurado. Pero Penina no se sintió así. Y acá tengo que decir algo. No siempre vamos a ser amados por los demás como nos gustaría. Esto puede suceder porque a veces las circunstancias que nosotros hemos creado o que los otros han creado, ¿no?, van a menguar ese cariño, esa respuesta de amor. Sin embargo, no debemos olvidar la enseñanza del Señor, de cubrir esas faltas, de cubrir esas falencias con amor. Ahora, tú puedes pensar que yo digo esto porque no me pongo en tus zapatos, que de repente has vivido circunstancias en donde has sufrido esas carencias. Pero la palabra del Señor es clara, que cualquiera que sean las circunstancias no deben ser el factor determinante para que te conviertas en una persona resentida. Dios nos ha dado la capacidad de elegir. Así que eliges ser una mujer amargada, víctima, resignada, vengativa, rencorosa, o una mujer que crece en la dependencia de Dios, o una mujer que crece en la gracia soberana del Señor, o una mujer que se siente completa en el Señor. Así que la elección es nuestra. La sociedad hoy en día es una experta en justificar a las personas amargadas, a las personas resentidas. La psicología te dice que muchas de las cosas que tú sufres es porque eres una víctima de tus padres, eres una víctima de tu esposo, eres una víctima de tus hermanos, etcétera, etcétera, de toda tu familia, ¿no? Y entonces la psicología muchas veces te dice, ¿no?, que te liberes tú de cualquier responsabilidad. Tú no eres responsable de tus acciones, te dice la psicología. Tú no eres responsable de lo que eres, sino de los que te hicieron daño, ¿no? Te quita toda responsabilidad. Así que si el culpable de tu desgracia no fueron tus padres, de repente ha sido tu esposo, de repente ha sido tus hijos, tu familia,
alguien en general es el que te ha provocado esto. Entonces, eres como eres por culpa de alguien más. Así que tienes derecho, te va a decir la psicología, tienes el derecho de desahogar tus frustraciones con los que te hicieron daño. Pero ese es el razonamiento del enemigo. Ese razonamiento es ajeno por completo a la palabra de Dios. Estamos sintiendo entonces un poquito de empatía por Penina, pero con la aclaración que Penina pudo elegir ser agradecida de todo lo que Dios le estaba dando, pero prefirió, ¿verdad?, tener cólera, vengarse, molestar constantemente a Ana. Hay circunstancias, hermana, hay circunstancias que pueden provocar que tú también vayas acumulando amargura en tu alma. Situaciones difíciles que te han dado mucho dolor, mucha angustia, pero está mal que permitas que esas circunstancias sigan allí tratando tu vida y moldeando tu carácter de manera negativa y convirtiéndote en una persona amargada. Tenemos que recordar que Dios es nuestro alfarero y el Señor puede tomar cualquier circunstancia y usarla para nuestro bien. ¿Cuántas dicen amén? El Señor puede tomar cualquier circunstancia y tomarla y hacerla que sea para nuestro bien, pero debemos entregarle al Señor nuestras vidas y sus manos misericordiosas van a moldear tu carácter para que seamos como Dios quiere. Bien, hemos visto un poco de Penina. ¿Alguna se identifica? ¿Alguna entiende las partes de su vida que debe de cambiar? Vamos a ver ahora a Ana. En Primera de Samuel 1:2 dice, el nombre de una de las esposas era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Qué significa el nombre de Ana? El nombre de Ana significa gracia, significa favorecida. Y claro, Ana ciertamente era la favorita del Cana. Era su primer amor, fue su primera esposa, el gozo de su vida. Y el Cana, a pesar de esta esterilidad, le demostró ese favor cada año a Ana. Porque cuando la familia, les digo, se iban al templo, al Silo, para adorar al Señor, el Cana siempre le daba 2 porciones de comida solo para recordarle lo especial que era Ana para él. Pero más importante todavía, este nombre estaba profetizando la gracia y el favor que Dios le iba a mostrar a Ana al responder su oración. ¿Por qué Ana estaba tan triste? Acá hay un dato importante. Ana podía tener todo el amor del Cana, pero a pesar de toda esa seguridad financiera, a pesar de todo ese cariño que tenía, Ana, aunque era favorecida a los ojos del Cana, en cuanto a su seguridad financiera, había un peligro. ¿Por qué? Porque a la muerte de Elcana, toda la riqueza, toda la herencia, ¿a quién pasaba? A la esposa, a los hijos de la otra mujer, es decir, de Penina. Por lo tanto, había un gran peligro de que Ana se quedara, que se convirtiera en una viuda en la calle.
en una viuda pobre, sin medios, sin sustento. Entonces, aunque su nombre significaba favorecida, Ana tenía motivos para tener miedo. Así que Ana tenía mucho para ser una persona con baja estima, con baja autoestima. Porque aunque tenía la comprensión de su esposo, su valía, su valor personal era mínimo, ya que ella estaba consciente. Claro, mi esposo me quiere, pero Dios, ¿me querrá Dios? ¿Dios me amará? ¿Dios me verá con compasión? Porque constantemente yo pienso que este texto que dice que el Señor había cerrado su matriz estaba en su cabeza. El Señor ha cerrado mi matriz. El Señor me ha hecho estéril. Y esto fue algo que suele suceder con los que tienen un aguijón en su carne. Se resignan a creer que no hay posibilidad de un milagro, porque su destino está marcado por una enfermedad, por una pérdida, por un desamor. Ana se sentía así. Se sentía desfavorecida, aunque su nombre era favorecida, se sentía desfavorecida porque Dios había cerrado su matriz. Y eso también me hace pensar en cuántas personas que han tomado, ¿verdad?, alguna carencia en su vida como una decisión divina. Y entonces ya no oran, ya no ruegan, ya no le piden al Señor que cambie su historia. Sigamos. ¿Por qué Ana sufría de esterilidad? Y la Biblia nos responde, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Repito, ¿por qué Ana sufría de esterilidad? Y la Biblia responde en 1 Samuel 1:5, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y entonces podemos hacer con esta respuesta, podemos hacer un paralelo con la enseñanza de Jesús en Juan capítulo 9, versículo 3, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre el ciego, ¿por qué este hombre está ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Por qué Ana estaba estéril? ¿Quién había pecado? ¿Ella o sus padres? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ni éste pecó, ni sus padres pecaron, pero fue para que la obra de Dios se manifieste en él. Lo que Jesús quiso decir es que Dios había creado una condición para que cuando Él la sanara, para que cuando Él la aliviara, fuera evidente el poder de Dios y aparezcan nuevos motivos de gratitud y nuevos motivos de darle gloria al Señor, porque Él había hecho su obra. Así que la gente que padeció la prueba, así como los otros testigos, iban a ver el milagro, iban a entender más la inmensa misericordia del Señor. Y seguramente estoy diciendo esto y estás recordando de situaciones que has vivido, en donde has padecido, has llorado por una situación de dolor. Pero cuando el Señor trajo la respuesta, cuando el Señor hizo el milagro, no solamente te gozaste tú, sino todos los que estuvieron a tu alrededor pudieron decir, gloria a Dios. Ana no podía tener hijos. Y entonces dice la palabra que ella lloraba y no quería comer. Esta
maliciosa provocación de Penina fue como una flecha que dio directo en el corazón de Ana. Porque dice la palabra en 1 Samuel 1, versos del 6 al 7, que Penina la irritaba, la enojaba, la entristecía, porque Dios no le había concedido tener hijos. Y esto que hacía Penina, lo hacía cada año, justo cuando subían al templo para ofrecer sacrificios al Señor. Y entonces eso provocó que Ana estuviera siempre desanimada, sin poder tener esperanza, con el corazón completamente controlado por la angustia, por la desesperación, por la resignación. Y entonces, en ese momento de desánimo, ¿verdad? Cuando estamos así, ya no, parecería que no hay esperanza. En el caso de Ana, este momento de tristeza y de desesperación, ¿verdad? La llevó a tener falta de apetito, síntomas de lo que hoy día podríamos decir que es la depresión. Es decir, Ana estaba clínicamente deprimida. Pero en esa angustia, ¿qué hizo Ana? Dice que ella, en 1 Samuel 1:10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La palabra hebrea que es traducida como amargura significa o implica angustia, un intenso dolor. Esta palabra también es usada en Job. ¿Se acuerdan de Job? Donde dice Job, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de alma. Deseos de morirse. O como dice en Ezequiel, por ti se arrancarán los cabellos, se pondrán vestidos de luto, entonarán amargos y sentidos lamentos. Es las mismas palabras que se usan para expresar cómo eran los sentimientos de Ana. Entonces, todo lo que provocaba Penina hizo que ella se sintiera sola, abandonada y llorando amargamente, incontrolablemente. ¿Qué hizo Ana? Le llevó esa angustia a Dios. Su esterilidad le había causado tantos años de amargura. Su esterilidad había provocado la burla constante de su enemigo Penina. Pero Ana, presten atención, tomó una decisión increíble, una decisión importante. En vez de centrarse en quién le ocasionaba ese dolor, en vez de centrarse en, en, en que Dios la había castigado, ¿qué hizo ella? Ella corrió a los brazos de Jehová Sabaoth, Jehová Dios de los ejércitos. ¿Qué dice Filipenses 4, versículos 6 y 7? Por nada estés afanosa, sino que sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. Ana oró
con todo su corazón. Pero Ana no solamente oró, sino que tuvo su tiempo especial con el Señor. Adoró al Señor, a pesar de lo que no tenía. Porque las pruebas, hermana, no son situaciones de tormento para nuestra vida. Dios no nos quiere ocasionar tormentos. No quiere ocasionarnos que caigamos en resignación. Dios quiere que nos acerquemos a Él y le entreguemos esa angustia. Lo que hizo Ana. Ana expresó su angustia al Señor. Ella no fue corriendo donde, su esposo, donde el Cana. Ella no fue a decirle, mira lo que me está haciendo Penina. Ella no creó un conflicto familiar, no buscó justicia. Ella nos da un ejemplo increíble de dominio propio, porque en vez de descargar su frustración, ¿no? Y buscar que ataquen a la persona que les hacía daño, que le hacía daño, ella fue donde el Señor. Contenerse ante tanta provocación es un gran ejemplo para nosotras. Que no buscó venganza, que no buscó una aparente justicia, ella se contuvo ante toda esa provocación. Así que, hermanas, tenemos que entender esto. Dios no quiere que los obstáculos, las pruebas, esas circunstancias difíciles te atormenten o te lleven a la amargura, la duda, el miedo o el resentimiento. Porque tenemos que reconocer que a veces convertimos nuestra prueba en preguntas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? O en amargura. Ana no se desahogó con Penina, no se desahogó con su esposo pidiendo que la ataque a Penina. Ella, en vez de hacer eso, fue a buscar al Señor. Y entonces la respuesta vino por su fe en Dios. El Señor no nos da esterilidad para que cuando pidamos en oración una respuesta, ¿verdad? Busquemos una salida en nuestras fuerzas. El Señor nos da situaciones a veces dolorosas porque quiere guiarnos a una solución divina que de otro modo no podrías haber encontrado. De alguna forma, estas constantes molestias de Penina la llevaron a Ana a buscar la revelación en Dios. Y esto es lo que revela esta historia acerca del Señor de los ejércitos. El Señor permitió este problema para que ella lo trajera de vuelta y para que encontrara en esa comunión con Dios, con el Padre, la solución y la salida. El Señor permitió esta prueba para que ella creciera en fe y para que ella creciera en la esperanza de que Dios la iba a sacar de esa condición. Así que si en este momento estás experimentando algún tipo de esterilidad, es el momento de imitar a Ana y acudir al Señor de los ejércitos en oración. Dice la palabra en 1 Samuel 1:18, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es que Ana oró. Ana escuchó la bendición del profeta Elí. Con esa seguridad recuperó su apetito, recuperó su semblante, la paz en su corazón, alegría en su rostro. Esto fue una evidencia clara de que ella tenía fe en Dios
y que el Espíritu de Dios había traído consuelo, esperanza, paz en su corazón. Ella no se puso a orar, declaro que el próximo año voy a tener un hijo, reclamo en este momento un hijo. Ella no oró así. Ella suplicó al Señor que se haga su voluntad. Ella descansó en las promesas de Dios. Como les digo, ella no declaró, yo declaro que tendré un hijo, yo reclamo un hijo. No, ella esperó las voluntades del Señor y nos ha dado un estándar bien alto de lo que nosotras debemos hacer e intentar repetir. Es claro que la palabra del Señor nos muestra muchas situaciones de calamidades en la experiencia humana. Hemos visto cómo las pruebas en la palabra, ¿verdad? Las pruebas dolorosas fueron transformadas en bendición. El fin de Job superó con creces, ¿verdad? Todo la pérdida, la enfermedad, los vientres estériles de Sara, de Rebeca, de Raquel y ahora de Ana. Están demostrados cómo el Señor, ¿verdad? Bendijo a estas mujeres. Entonces, una situación de esterilidad, una situación aparentemente de tragedia, siempre provocaron un milagro evidente, porque en la vida de Ana ese milagro se iba a llamar Samuel. Hay mucho que decir todavía en cuanto a esto. Y entonces, como ya faltan solamente 4 minutos para terminar, hoy hemos visto un poco de Ana, de Elcana, de Penina. La próxima semana vamos a continuar con este pequeño estudio y vamos a hablar sobre la esterilidad. Porque la esterilidad en la Biblia es una imagen de falta de vida. La esterilidad es la condición donde la bendición de fructificar no existe, está ausente. Pero en el jardín del Edén, antes del pecado, el Señor prometió que la sexualidad masculina y la femenina iban a provocar una fertilidad que iba a glorificar toda la vida. Pero a raíz del pecado, ¿verdad? Esa situación cambió. Así que eso lo vamos a ver con más detalle la próxima semana y vamos a ver también el cántico de Ana ante la respuesta de Dios. ¿Cuántas quisieran continuar? ¿Cuántas quisieran continuar el día de hoy? Hay mucho para ver, pero solamente tenemos 3 minutos para terminar y tenemos que orar. Porque Ana y Penina nos dan lecciones tremendas para nuestra vida. ¿Cómo estás tú en tu relación con Dios? ¿Estás contenta con lo que Dios te ha dado? ¿O sientes una especie de insatisfacción constante porque todavía sientes que te falta más? Que Dios todavía no te ha respondido completamente. Aquí está el ejemplo de una mujer que aparentemente tenía todo, pero no tenía su satisfacción en el Señor, porque ella esperaba mucho más. Y tenemos la historia de Ana, una mujer que pudo haber reaccionado teniendo el favor del esposo. Pudo haber reaccionado como cualquiera de nosotros de repente reacciona. Llámale la atención. Ella se está metiendo conmigo. Mira cómo me fastidia. Bótala, así como la botaron a Lea. Pero esa no fue la actitud de Ana.
ella fue controlada por el Señor y supo esperar en el Padre. Y el Señor le concedió su oración. Hay todavía mucho para ver en cuanto a Ana y Penina, pero tenemos que pedirle al Señor que esto que hoy día hemos meditado nos ayude para seguir viendo cómo estamos actuando y nos pongamos siempre a cuentas con el Señor. Aquí tenemos a Delfina, creo que es desde México, Regina, muy bien, que gracias por haberse conectado, Amelia, Nancy, Dueñas, Silvia, Luz, acá la veo a Úrsula, a Lili, Jackie, Norma, Popovich, Patti Guillén, hola chicas, Amparo, muy bien, gracias a todas las que se están conectando. Por favor, escriban siempre allí algún motivo de oración, porque acá en mi iglesia tengo un ejército de madres de oración que ellas mismas me han pedido. Pastora, si le dan motivos de oración, compártalo con nosotras para que nosotras oremos también por esos pedidos. Así que Regina, Patricia, Margarita, escriban allí sus motivos de oración porque nosotros queremos presentarlos delante del Señor. Y tenemos un WhatsApp en donde estamos conectadas las Déboras de todo el Perú y también las Déboras de todo el mundo, desde Centroamérica, Sudamérica, Europa. Tenemos Déboras de todas partes del mundo que estamos conectadas y siempre compartimos nuestros motivos de oración. Así que escríbeme siempre ahí tu motivo de oración para poder interceder. Vamos a orar para terminar. Gracias, amado Padre, por estas tremendas lecciones que nos das por medio de tu palabra. Señor, cuando miramos a Penina y vemos, Señor, cómo habiéndola bendecido tanto, Señor, con hijos e hijas, como ella no podía estar satisfecha, como sentía tanta amargura, amargura que no quedaba en ella, sino que lo contagiaba y que hacía daño y que provocaba para hacer sentir dolor, el mismo dolor que ella sentía. Te rogamos, Señor, que nuestros corazones estén sanos, cubiertos con tu preciosa sangre, Señor. Si hemos sentido abandono, rechazo, si, Señor, hemos sentido que el favoritismo siempre nos ha despreciado, Padre. Si nos hemos sentido, Padre Celestial, no solamente juzgadas, sino insultadas por las personas. Te pedimos, Señor, sana nuestros corazones. Que podamos, Señor, no solamente dar la otra mejilla, sino estar dispuestas a perdonar, a cubrir esas faltas con amor. Padre mío, pero en esta mañana también hay mujeres, Señor, que quizás, Padre Celestial, han sufrido el dolor, Señor, de la esterilidad. No solamente la esterilidad física, sino también espiritual. Y por ello, Señor, puede ser que hayan caído en esa resignación de no sentirse, Señor, amadas por ti. Padre, que en esta mañana ellas puedan sentir cuánto las amas, cuánto las has protegido y las proteges cada día. Cuánto quieres demostrarle el amor inmenso que tienes por cada una de ellas. Señor, háblales a sus corazones. Responde, Señor, sus oraciones. Que sientan, Señor, el inmenso amor que les tienes. Gracias, Señor. Ayúdanos a sentirnos, Señor, valiosas en ti. Y Padre, te ruego también
que ese juicio que hacemos de las personas, que ese rencor que muchas veces nos hace actuar con imparcialidad, Señor, no sea una característica de nosotras, porque no queremos actuar como Penina, como religiosas. Queremos actuar, Señor, como Ana, que tuvo una verdadera relación contigo. Y así, en esta situación de oración, oramos por los hijos de nuestros pastores, Señor, por los pastores, por los líderes de nuestras iglesias. Te pedimos, Señor, por los hijos de los pastores y por los encargados de los ministerios diversos de la iglesia. Te ruego, Señor, te rogamos, Señor, que nadie los juzgue, que nadie los menosprecie por ser jóvenes o niños, que nadie los tenga que comparar o criticar por ninguna razón. Te pedimos, Señor, que seamos como tíos espirituales de ellos y siempre los cubramos de amor y de comprensión, para que ellos al crecer, amados, sintiéndose protegidos, sepan dar buen ejemplo a los demás creyentes, que vean en ellos un modelo a seguir en su manera de hablar, en su conducta, en amor, en fe y en pureza, como dice tu palabra en 1 Timoteo 4:2. También oramos, Señor, por los niños, adolescentes y jóvenes que están en nuestra iglesia y cuyos padres aún no conocen a Cristo como Salvador. Hay muchos chicos que vienen a la iglesia sin sus padres, porque sus padres no son cristianos. Te rogamos, Señor, que estos jóvenes sean testimonio en sus casas de que ellos son discípulos de Jesucristo. Oramos. Tu Padre has tenido en tus planes que sean estos chicos los primeros en conocerte. Te rogamos, Señor, que uses a estos hijitos tuyos para que sean luz, para que sean la sal que sazonará la vida en sus hogares, para que ellos sean esas cartas abiertas que sus padres verán, para que por su propia decisión decidan buscarte a ti, quieran conocerte. Usa, Señor, a estos jóvenes adolescentes para que sus padres se acerquen a ti. Oramos también, Señor, por los hijos de padres separados, por los hijos de padres divorciados y también por los hijos que han sido abandonados. Tú, amado Padre, dices en tu palabra que tú suplirás toda esta ausencia sobre sus vidas y les darás el amparo y consuelo en medio de esta prueba. Padre, te pedimos que estos hijos no se sientan culpables, que no se sientan despreciados, Señor, que no sufran en silencio ni se llenen de traumas por el abandono. Padre, dales el abrazo tuyo como Padre perfecto, que jamás abandona a sus hijos amados. Tu palabra dice sobre un hijo abandonado: fuiste como un bebé abandonado al nacer. Nadie te cortó el cordón umbilical. Nadie realizó la ceremonia de bañarte con agua para purificarte. Nadie te frotó con sal para desinfectarte ni te envolvió en pañales. Nadie te mostró la menor compasión ni te consoló. El día en que naciste fuiste rechazada y abandonada. Luego pasé y te vi revolcándote en tu sangre y te dije: vive. Aunque estabas cubierta en sangre, te dije: vive. Te crié y creciste como la hierba. Creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Señor, así cuida de cada uno de estos hijos de padres separados, divorciados,
abandonados. Cuida de estos hijos cuyos padres se han separado, que sientan tu cuidado y tu protección. Padre, gracias por este hermoso tiempo con mis hermanos. Que tu palabra traiga fruto abundante en sus corazones, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca a cada una de ellas. Mueve sus voluntades, Señor, y permite, mi Rey amado, que cada una de rodillas se presente delante de ti en oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todas decimos amén. Amén. Sí, claro que sí. Voy a orar por la vida de David Paz García, por Efraín Zambrano, por Izumi Morán, por Daniel Salas. Amén. Vamos a estar orando por cada pedido, porque así como estamos nosotras, estamos muchas Déboras que estamos viendo sus pedidos y que vamos a estar orando por cada una de ustedes. Recuerden que tenemos nuestro librito de oración. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en la Sociedad Bíblica Peruana. Allí lo pueden encontrar. Pueden encontrar de este tamañito, pero es el mismo contenido de este, viene en el libro pequeño, su librito de oración. Pastora Marta, pero no puedo ir a la Sociedad Bíblica. Entonces, mándame tu teléfono por este Facebook de Despierta Débora, en privado, mándame tu número telefónico y yo te devolveré la llamada y te mandaré el documento para que tú lo puedas imprimir. Pero no quiero que haya impedimento para que tú dejes de orar. Amén. Nos hemos pasado 11 minutos, hermanas amadas, pero un tiempo bendecido. Muchas gracias por haberse conectado. Soy Marta Bardales, coordinadora de Despierta Débora Perú, pero estamos transmitiendo para las Déboras de todo el mundo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Recuerden que nuestro tema va a ser sobre la esterilidad y el cántico de Ana. Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado. Bendiciones.